Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. A aquellos grupos dedicados al delito que quieran pacificarse deben hacerlo en las próximas 72 horas. 8 delincuentes abatidos dejó operación de la OLP en la Cota 905 de Caracas. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de exhortación al Tribunal Supremo de Justicia, CNE y Ejecutivo para cumplan la Constitución. Asignan los recursos financieros necesarios para el pago del ajuste del salario y cesta ticket socialista de los trabajadores pensionados y jubilados de la Administración Pública Nacional. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. 8 delincuentes fueron abatidos en la Cota 905 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que desde esta mañana mantienen militarizados varios puntos de la ciudad. En el enfrentamiento cayó el Kellinger, sobrino de alias El Coqui, uno de los hombres más buscados de la Cota 905. Como parte del relanzamiento de los operativos de seguridad denominados OLP, desde tempranas horas de la mañana fue activado un dispositivo de militarización, el cual además contó con la participación tanto de la Guardia Nacional como del 6CPC, Servicio de Inteligencia y Policía Nacional, en 4 puntos de Caracas como el Valle, el Cementerio, la Cota 1000 y la Cota 905, donde a su vez se generaron varios enfrentamientos entre grupos armados y el 6CPC, resultando abatido finalmente el Kellinger, quien era el sobrino de alias El Coqui, uno de los cabecillas más buscados de las bandas que operan en ese sector. Hemos recuperado también 15 armas de fuego en diferentes situaciones, 2 granadas fragmentarias, 20 personas estaban solicitadas y están detenidas a orden de los cuerpos de seguridad, entre ellas solicitadas por drogas, homicidios y robo. El operativo fue ampliado a los valles del Tuy y el estado Vargas, activando 136 puntos de control en las salidas de Caracas. La militarización trajo un fuerte congestionamiento vial durante varias horas en toda la ciudad capital. Marcos Colombo, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio un lapso de 72 horas para que los grupos criminales que hacen vida en el país se entreguen a las autoridades policiales. A aquellos grupos dedicados al delito que quieran pacificarse, que quieran entregarse en paz, deben hacerlo en las próximas 72 horas. De acuerdo a los parámetros establecidos que durante 3 años vengo explicando del Movimiento por la Paz y la Vida. El primer mandatario nacional denunció el ingreso de bandas paramilitares en el país provenientes de Colombia. A su juicio estarían financiadas con dinero del narcotráfico. No puede haber grupos de secuestradores paramilitarizados que pretenden imponernos en Venezuela sistemas que conocemos y traen de Medellín, del norte de Santander, porque los están trayendo, tenemos las pruebas en las manos, y los están financiando con dinero de droga dura, los están financiando con dólares. Los están financiando como una guerra, para meternos la guerra en todas las comunidades urbanas de las principales ciudades del país. Más temprano, el jefe del Estado venezolano encabezó el acto de traslado de los restos mortales del artista plástico venezolano Armando Reverón y del pintor y dramaturgo César Rengifo al Panteón Nacional. 8 efectivos de la Policía del Estado Aragua pasarán a juicio por ser presuntos responsables de la muerte de 4 hombres en el municipio Girardot, Estado Aragua. Los uniformados serían presuntos coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles. Además, les ratificaron los delitos de uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y asociación para delinquir. El Ministerio Público logró determinar, tras investigaciones, que la muerte de los 4 hombres ocurrió en el transcurso de un procedimiento policial llevado a cabo el 5 de agosto por los efectivos regionales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó a un individuo que ofertaba vehículos de manera fraudulenta a través de Internet.
El sujeto, identificado como Luis Eduardo Sanguino Jerez, fue conseguido por las autoridades en pleno proceso de estafa en el centro comercial Huaparo, en la avenida Bolívar Norte de la ciudad de Valencia. En el procedimiento fue incautada una pistola marca Walter modelo PP calibre 7.65, sin porte reglamentario, además de un vehículo marca Toyota modelo Previa 2AZA. El Ministerio Público imputó al médico cirujano por presuntamente sustraer insumos quirúrgicos del Hospital Pediátrico Niño Jesús en San Felipe, estado Yaracuy. El galeno, identificado como Johan Gabriel Pinto Graterol, fue capturado el pasado 6 de mayo cuando intentaba salir del centro asistencial y llevarse 13 jeringas, un catéter, 6 agujas hipodérmicas, 3 tubos de alimentación, 10 tubos recolectores de sangre y otros insumos. Fueron acusados 2 sujetos por su presunta participación en el robo ocurrido el pasado 8 de marzo en un establecimiento ubicado en el centro comercial Paseo Latillo, en el estado Miranda. Juan Manuel García y José Luis Lecuna fueron imputados por los delitos de robo agravado, porte ilícito de arma de guerra, asociación para delinquir, entre otros. Ambos permanecerán recluidos en el internado judicial Capital Rodeo 2, en Guatire, municipio Zamora del estado Miranda. Fue asesinado un joven de 18 años por el padre de una menor de edad cuando se encontraba visitándola en su casa ubicada en el cementerio aquí en Caracas. El hecho se registró cuando un sujeto reconocido como alias El Mocho llegó a su casa en el sector de la Gran Colombia, en el cementerio, y encontró a su hija de 16 años con Leiner Rico, con quien aparentemente sostenía una relación sentimental. El hombre golpeó a Rico en el rostro. A pesar de que la víctima trató de huir a través de la platabanda de la casa, alias El Mocho le propinó varios disparos con los que perdió la vida. Él llegó en el carro, en un taxi blanco Malibu, que él trabajaba de taxista, y supuestamente que fue una llamada que le hicieron y él llegó solamente disparándole a mi nieto, matando a mi nieto y él a 2 personas más. En otro caso, Yasmir Velasco, de 56 años, quien era el dueño de una rectificadora en la UD1 de Caricuao, se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegaron unos sujetos que se hicieron pasar por clientes y pretendían secuestrarlo. Al colocar resistencia, le propinaron múltiples impactos de bala hasta quitarle la vida. La víctima era de nacionalidad colombiana y tenía más de 35 años trabajando aquí en Venezuela. Deja 6 hijos. Marcos Colombo, Televen. Fue oficializada la entrega de recursos para el pago del ajuste salarial y bono alimentario, el cual fue anunciado el pasado 30 de abril por el presidente Nicolás Maduro. A través del decreto presidencial número 2314, publicado en la Gaceta Extraordinaria número 6226, de fecha 5 de mayo, quedan asignados los recursos financieros necesarios para el pago del ajuste del salario con motivo del Día del Trabajador. Con el voto salvado de la bancada oficialista, la Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la resolución de emplazamiento del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral por la sistemática y reiterada violación de la Constitución en perjuicio de los intereses del pueblo venezolano. La bancada opositora destacó que con dicho acuerdo el Parlamento pretende hacer un llamado de atención en cuanto a la situación del país y las intenciones del gobierno nacional. Nosotros sabemos que el gobierno anda en pos de lo que sería su única justificación histórica para explicarle en los años venideros a Venezuela y al mundo la razón de su fracaso, que sería un golpe militar. Y le quiero decir a los de la bancada del gobierno que los militares no les van a hacer el favor de darle un golpe de Estado y los van a ir a mantener castigados hasta que sea el pueblo quien los saque de ahí por alguno de los métodos que está en la Constitución y que nosotros hemos promovido. Referéndum, enmienda o renuncia. Mientras que los diputados de la bancada oficialista expresaron que salvaron su voto por considerar que la Asamblea Nacional no respeta la autonomía del resto de los poderes públicos. Si ustedes querían el referéndum, ¿por qué no empezaron el 10 de enero? Porque ustedes no se ponían de acuerdo, porque entre ustedes tienen una pelea. No nos hagan perder el tiempo los venezolanos. ¿Para qué ha servido esta Asamblea Nacional? Y esta Asamblea Nacional ha tenido una actitud antidemocrática, una actitud golpista. No reconoce los demás poderes.
Por otro lado, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayuc, dio a conocer que los diputados de la bancada opositora se reunirán con el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, quien visitará próximamente el país. A su vez, en representación de los parlamentarios del oficialismo, el diputado Yul Yabur anunció que solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación al artículo 200 de la Constitución relacionado a la inmunidad parlamentaria ante lo que consideran como traición a la patria por parte de diputados de la bancada opositora que han denunciado la situación del país en el extranjero. La próxima sesión del Parlamento fue convocada para este jueves a las 10 de la mañana. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Cristal Chopite, Televen. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó que diputados de la oposición venezolana sean catalogados de traidores a la patria por acudir a esa instancia internacional para informar sobre la situación que enfrenta Venezuela. Almagro recordó a través de un comunicado que los instrumentos de defensa del sistema interamericano han sido acordados por todos los gobiernos y están orientados no solo para la salvaguarda de un gobierno, sino de todos los ciudadanos del continente. El secretario de la OEA recordó que la Carta Democrática Interamericana comienza señalando que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, rechazó las declaraciones del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, de calificar de fraude las firmas recolectadas para activar el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Exigió al gobierno nacional garantizar la seguridad en la movilización hasta el CNE convocada para este miércoles por la oposición. Torrealba aseguró que los venezolanos exigen un cambio político pacífico para solventar la grave situación económica y social que atraviesa el país. Aquí va a haber cambio porque esta situación es insostenible. Ahora, nosotros queremos que ese cambio sea pacífico, institucional, democrático. Para eso, bueno, hay que activar la figura del revocatorio. Yo lamento muchísimo que haya voceros como el señor Rodríguez que únicamente intentan promover precisamente la intolerancia y la confrontación de venezolanos entre venezolanos. Nadie tiene derecho a ensangrentar a Venezuela, nadie tiene derecho a meter a Venezuela por el camino de la violencia. El líder de la oposición recalcó que el gobierno debe garantizar la seguridad en la movilización convocada para este miércoles y exhortó al CNE cumplir el reglamento comicial y la Constitución. Mañana lo que va a ocurrir es una gigantesca movilización pacífica de venezolanos solicitando, requiriendo, exigiendo algo insólito, exigiéndole al gobierno, es decir, a los agentes electorales del gobierno que cumplan su propio reglamento. Eso es lo que estamos exigiendo los venezolanos, no la MUD, no la oposición, sino todo el inmenso país que quiere cambio. Asimismo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad una vez más exhortó al pueblo venezolano a no caer en provocaciones para evitar focos de violencia. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Distribuidores y comerciantes de bebidas Polar pidieron al gobierno nacional otorgar las divisas para reactivar la producción de cervezas y maltas de esa marca. El señor Luis Márquez salió este martes con su camión como acostumbraba hacerlo antes de la paralización de la planta de cervecería Polar. Su medio de subsistencia ahora va vacío a los locales que solía visitar para llevar los distintos productos de esa marca, pero mantiene firme la esperanza de volver a trabajar pronto. Si no aprueban nunca las divisas, pues se perderían todos estos puestos de trabajo y mientras que no asignen eso, pues mientras tanto estaremos sin hacer nada en nuestras casas, dejando de producir, cosa que creo que ahorita en el país lo que le hace falta es producción y ganas de trabajar, que es la que tenemos nosotros aquí en Cervecería Polar. En los establecimientos de consumo poco a poco se perciben los efectos de la paralización de la producción que ya superó las 2 semanas. Cada vez menores son los inventarios de las cervezas, así como cada vez menos son los locales que tienen las bebidas. Esto es un local que casi el 80 o 90% de sus ventas, si se quiere la parte nocturna, es con Cervecería Polar, porque siempre es un local que expende mucha cervecería. Y sobre todo la principal marca de nosotros es Polar. Y las ventas han bajado por lo menos un 75 o un 80% justamente por la deficiencia de la cerveza. ¿Cuentan en este momento con inventario de productos Polar? No contamos con inventario. Hace ya
ya creo que pasamos ya un buen rato sin inventario de Polar. Las restricciones para adquirir materia prima importada que obligó la paralización de las plantas de cerveza y malta de Polar progresivamente dejan sentir sus efectos en los distintos eslabones de la cadena. En los comercios temen por su futuro, no quieren verse obligados a bajar la Santa María. Que nosotros tenemos otro tipo de comercialización de otros productos, estamos ahí haciendo hasta lo imposible por mantener abiertos nuestros establecimientos y subsistiendo, buscando cómo tener un bien sustituto en este caso, pero siempre estando consciente que no se hará o no se podrá sustituir en la misma manera de lo que representa Polar. De acuerdo con las estimaciones de las cámaras del sector licorero, por cada 100 tragos de bebidas alcohólicas que se consumen en Venezuela, 75 son de cerveza y el 84% de ese mercado es abastecido con las distintas marcas que produce Empresas Polar. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Trabajadores de la CBG en Ciudad Guayana se declararon en protestas pacíficas permanentes por incumplimiento de pagos con incrementos salariales. Aseguran que en la Corporación Venezolana de Guayana se han estado incumpliendo los incrementos en los salarios que ha estado decretando el Ejecutivo Nacional en los últimos meses. Los trabajadores estamos solicitando que el Estado venezolano, así como dictaminó un decreto de incremento salarial el 1 de mayo del 30%, que todavía no tenemos conocimiento si se le va a aplicar al salario de los trabajadores, también estamos exigiendo que así como se le aplicó el 20% de marzo de este mismo año y el 30% que dictó el Ejecutivo en noviembre del año pasado, que se le aplicó a los compañeros del sector aluminio y se le está tramitando a los compañeros siderúrgicos de la misma manera. Indicaron que habrían establecido mesas de diálogo con las autoridades de la empresa sin que hasta ahora les hayan dado respuestas satisfactorias. La única respuesta que hemos recibido es que tenemos que tener paciencia, ¿no? Con un salario de 2.500 y 3.000 bolívares, del cual oscila el salario de un obrero cebejista, no alcanza para cubrir las demandas básicas de nuestro no conformidad. Ante esa sordera nos hemos visto en la forzosa necesidad de tomar acciones como esta. Aseguraron que mantendrían su protesta de manera pacífica hasta tanto las autoridades de la corporación les planteen soluciones inmediatas, pues la situación afecta aproximadamente 4.000 trabajadores. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. Investigan vinculación de funcionarios públicos con redes de bachaqueros en Anzoátegui. En breve los detalles. El arco iris circular que muchos caraqueños registraron a través de las redes sociales durante este mediodía no se trata de un hecho extraordinario como muchos apuntaron. La NASA indicó que se trata de un fenómeno conocido como halo solar o falso sol, que se produce por una alineación de partículas de hielo alrededor del astro que genera un efecto visual. Estás viendo el noticiero. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, asegura que aún hay tiempo para que se celebre este mismo año el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En los hombros de esas 4 señoras, en cabeza de la señora Lucena, está la paz de este país. Que ellas decidan, darle la oportunidad al pueblo venezolano que pueda encontrar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral. Con respecto a la movilización que está contemplada para este miércoles, Capriles aseguró que no requieren de un permiso para caminar por las aceras y que irán a exigir la activación del proceso. Nosotros no andamos diciendo de que vamos a tomar la calle por tomar la calle, no. Nosotros vamos a una movilización para que se cumpla la Constitución. Si ellos dan cumplimiento a la Constitución, ya vamos al siguiente, nuestra energía y todo lo que hay que hacer, el tiempo que hay que invertir, ese tiempo se invertirá en todo lo que es el siguiente paso, que sería el proceso de validación. A propósito de las declaraciones del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, Capriles asegura que en la norma para la celebración del referéndum revocatorio está contemplada la verificación para constatar quiénes firmaron y evitar las firmas planas. Marcos Colombo, Televen. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela se sumará a la movilización de este miércoles hasta el Consejo Nacional Electoral para exigirle a la presidenta Tibisay Lucena entregar el cronograma electoral para que se realice el referéndum revocatorio en el país.
Nosotros ya estamos en la lista de los que no tenemos becas, estamos en la lista de los que no tenemos transporte, estamos en la lista de los que no tenemos comedor y los que no nos alcanza el dinero para pagar alquiler o materiales de estudio. Así que no nos importan sus amenazas porque nosotros, los estudiantes, los universitarios, estamos restiados con el revocatorio y vamos a hacer lo que sea necesario dentro de las leyes para que el referéndum revocatorio se realice en el año 2016. Los estudiantes hacen un llamado a todos los venezolanos a sumarse a esta convocatoria para exigir que se respeten las leyes en el país. Organizaciones no gubernamentales consignaron un documento ante el Ministerio de Educación solicitando se derogue el decreto de suspensión de actividades escolares los días viernes en todo el país. Un fuerte contingente de guardias nacionales esperó la llegada de 26 ONG solicitando que los estudiantes asistan con normalidad a sus clases. Aseguraron que es una flagrante violación al derecho de educación y que 9 viernes sin clases son 40 o 45 objetivos que dejan de ver. Estamos en el tercer lapso, el lapso más corto e intenso, un lapso que además está culminando el 30 de junio y que lo que viene inmediatamente después del cierre del año escolar, donde no hay ninguna posibilidad de recuperación de clases. El silencio del Ministerio de Educación en materia de reprogramación ha sido abismal, pero además lo que es más grave, la situación en la cual se encuentran sometidos los 26.000 planteles del país, estén o no dentro de la programación de administración de carga eléctrica, tal como lo dice el decreto, y ayer altos personeros del gobierno acaban de ratificar que sigue la suspensión de clases. Dicen que la medida inconsulta solo perjudica a los estudiantes y que el Estado debe promover, ejercer y garantizar la educación. En el interior del país, en donde hay racionamiento eléctrico, los niños no solamente no tienen clase los viernes, sino el día que les toca el racionamiento. Eso quiere decir que de 5 días que deberían tener clases, tienen clases únicamente 3 días o 2 días. Esto nos debe llamar como sociedad a la reflexión y luchar no solo por la educación de nuestros hijos, sino por la educación de todos los niños del país. Esperan el pronunciamiento de las autoridades educativas. Margarita Toledo, Televen. En Anzoátegui, autoridades regionales investigan vinculación de funcionarios públicos con redes de bachaqueros. Tenemos la responsabilidad de salir a combatir a los bachaqueros en todos los centros de distribución de alimentos que sean posibles, pero no podemos bajo ninguna circunstancia nosotros permitir que los bachaqueros sigan avanzando. Son delincuentes. Son ladrones. Además informaron que durante las últimas semanas se han desarticulado varios centros y grupos dedicados a este delito. En diferentes puntos, desde la semana pasada hemos capturado a varias mafias que se han instalado en varios puntos de distribución importantes, tanto en Barcelona como en el estado de Anzoátegui. Las declaraciones fueron dadas en una marcha contra el bachaqueo en Barcelona, donde participaron voceros comunales de los comités de abastecimiento. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Entre tanto, en el estado Aragua militarizaron todos los supermercados para hacer frente a la mafia del bachaqueo. La iniciativa fue aprobada por gran parte de la población aragüeña que clama la normalización del expendio de productos de la cesta básica. Que al menos hay orden en las colas, que antes no se veía eso, todo el que llegaba se coleaba, pero ahorita hay mucho orden con eso. Sí, ha disminuido la duración porque se agiliza más y se evita por lo menos la gente de la coleadera y el bachaqueo. Pues. Porque ahorita se ve más rapidez, pero cuando estaban los policías, el incapacitado recibía mucha maltrato, pues. Por otra parte, compradores denunciaban el alto costo de los alimentos que adquirían. Es totalmente elevado, no hay nada barato por aquí. ¿En cuánto le vendieron los productos? Me vendieron una harina de trigo, vino para $3.90, una pasta en 700 bolívares. Este despliegue ha obtenido como resultado la detención de ciudadanos por cometer los delitos de acaparamiento, especulación y alteración del orden público. Será a partir de las 6 de la mañana que se permitirá la conformación de colas afuera de los supermercados, con un orden específico que llevarán los funcionarios. Funcionarios que conforman los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarán desplegados en todos los supermercados de la entidad aragüeña de forma indefinida. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. En menos de 5 meses, el precio de la carne aumentó en más de 1000% en el estado Zulia. Muchas carnicerías han cerrado sus puertas por el descenso en las ventas y la inflación. Cada vez es más difícil comprar carne de res. Lo peor es que antes existía la alternativa del pollo. La baja en la producción eliminó esa posibilidad. El puerco también está costoso. Las ventas bajaron mucho, tanto que 40% de las carnicerías de Maracaibo bajaron Santa María.
porque si un kilo de carne cuesta 3.500 bolívares, ¿cuántos kilos de carne puede comprar el consumidor con un bono de alimentación de 18.500 bolívares? La carne bovina a precio de canal, como lo llaman, está entre 1.800 y 2.000 bolívares y en aumento, sobre todo desde la Semana Santa. El efecto inflacionario es tal que los carniceros preguntan por el precio de algo que necesitan y en solo horas incrementa su valor. Esto les hizo perder capital. Se te quemó una máquina, por darte un ejemplo, te vale 2 millones de bolívares y tú llamas a las 8 de la mañana, sí, aquí la tengo. Y la vas a buscar al mediodía y ya te están costando 2,5 millones porque lamentándolo mucho suyo. Los carniceros ruegan a Dios que un apagón no dañe sus equipos de refrigeración, ya que sustituirlos para muchos podría representar la bancarrota. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Momento de otra pausa en el noticiero estelar. Al regreso seguiremos revisando el acontecer nacional. Se necesita con urgencia Vasartán de 80 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por el número 0426-813-3245. Gracias de antemano. Estás viendo el noticiero. La oposición considera positiva la visita del secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher. Aunque no será una misión diplomática, espera que sirva de puente para el diálogo. El gobierno lo que está es cerrándole las puertas a todo el país. El hecho que venga la tercera figura del Vaticano a Venezuela puede ser la posibilidad de que el gobierno entre en razón y tenga un cambio en el país. Aunque no existe una invitación formal, el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD aspira a que exista la posibilidad de un encuentro con el canciller del Vaticano. Por lo pronto, el diputado Julio Borges descartó la participación de la oposición en la Comisión de la Verdad. En un país donde la gente no está comiendo, donde la gente no tiene electricidad, donde nos estamos matando por la violencia, ponerse a hablar de qué pasó hace 15 años en Venezuela me parece que es una bofetada a los venezolanos. Si el espíritu del gobierno es crear un espacio para hablar del futuro, para hablar de la democracia, para liberar los presos políticos, para reformar la economía, para que en Venezuela se respete la Constitución y las instituciones, esa es otra película diferente. En cuanto a la destitución del ministro Rodolfo Marco Torres, Borges informó que está vigente la sanción a pesar del decreto presidencial, por lo que la Asamblea Nacional entregará un aviso a las delegaciones internacionales sobre la ilegalidad de cualquier transacción con el funcionario. Mardoley Prin, Televen. El diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, rechazó los señalamientos hechos en su contra por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. Asegura que los responsables de la masacre de Tumeremo provienen del gobierno. El parlamentario de la causa R insiste que las acusaciones en su contra son consecuencia de la presentación al Parlamento del informe sobre el caso Tumeremo. A su juicio, el asesinato de 17 venezolanos fue política de Estado para poder negociar el arco minero. Materialmente el topo, pero intelectualmente el presidente Nicolás Maduro. No tengo la menor duda, porque él no puede despegarse de la responsabilidad del arco minero, que es el origen de fondo de este problema que le mandaron a limpiar el territorio. La razón intelectual para planificar una masacre que no tiene precedentes en la historia de Venezuela es simplemente crematística. Están interesados en entregar 118.847 kilómetros cuadrados, que representa el 45% del Estado Bolívar. El diputado de Gracia considera que el arco minero también sería la excusa para sacarlo del juego político, aunque no teme ser investigado. Les preocupa que les echemos a perder lo del arco minero, porque hay, por supuesto, cuidado a nivel mundial de no comprar oro o minerales que estén sucios de sangre. Y lamentablemente, ustedes, señores del gobierno, los ensuciaron de sangre. Los diamantes, el oro, el coltán, el hierro, las cabillas. El diputado Américo de Gracia aseguró que no ejercerá acciones legales por los señalamientos en su contra, pero sí acudirá ante instancias internacionales para exponer las irregularidades del arco minero. Mardoley Prin, Televen. 1 millardo de bolívares es el déficit presupuestario que tiene la alcaldía de Barquisimeto, la alcaldía de Iribarren,
y que le impide cumplir con el aumento de sueldos y cesta tickets. Por ello, este martes se interpuso la denuncia ante la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas para que cumplan con las transferencias del situado constitucional. Pero este gobierno es un irresponsable, porque hasta el día de hoy ni siquiera los recursos para cancelar el aumento salarial del 1 de marzo y el ticket de alimentación los ha enviado a los estados y a los municipios. Prácticamente es imposible que los alcaldes paguemos los incrementos de sueldos y salarios y el ticket de alimentación si el gobierno no nos envía los recursos. Nosotros estamos hablando de que si esta situación continúa así, estaríamos diciendo que la alcaldía tendría recursos solamente para el mes de agosto o a más tardar el mes de septiembre. El alcalde del municipio de Iribarren aseguró que esta situación afecta a al menos 7.000 personas en su municipio, así como la ejecución de obras, pues también dejaron de recibir pagos de tributos importantes tras el cierre de la planta de Empresas Polar. Miembros de la Comisión Permanente de Política Interior y de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional se reunieron con las operadoras de telefonía móvil del país con el fin de analizar la viabilidad de la propuesta de ley que restringe el uso de la tecnología celular y el acceso a Internet dentro de los centros de reclusión. Hoy hemos ratificado que este proyecto de ley contempla todos los elementos necesarios para no solamente ser eficiente, sino para ser eficaz en materia de limitación de la telefonía celular y de la Internet dentro de los centros penitenciarios. Ratificamos que existen en Venezuela la posibilidad de tener inhibidores de señal, tanto de voz y datos como de Internet, para que puedan prohibir o inhibir la señal únicamente dentro del centro penitenciario y no en los alrededores de las cárceles. La diputada Solórzano expresó que la ley garantizará el derecho a la comunicación de los privados de libertad en los teléfonos públicos. Asimismo, destacó que todas las llamadas efectuadas desde los centros de reclusión van a ser grabadas. Por último, aseguró que la propuesta cumple con la previsión presupuestaria para la compra de los inhibidores de señal. Se espera que dentro de 15 días sea aprobada en la plenaria. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, denunció que en el Hospital Dr. José Francisco Torrealba del municipio José Tadeo Monagas, en el estado Guárico, no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. El parlamentario por el estado Guárico indicó que los espacios del hospital no están en condiciones, sobre todo el área de pediatría. La emergencia de los niños es un área que fue acondicionada porque era anteriormente el comedor y vemos cómo están las camillas una al lado de otra, donde no hay ni siquiera aire acondicionado, donde existe solo una unidad para nebulizar a los menores. Prosperi también denunció que ante esta visita parlamentaria, el director del recinto hospitalario fue destituido. Agregó que no existen insumos médicos para atender a los pacientes. Que han tomado decisiones de destituir al director del hospital, a Jorge Palacios, el cual fue destituido por el gobierno porque supuestamente permitió que yo accediera al hospital. Finalmente, el diputado señaló que se encuentra cerrada la unidad de cuidados intermedios, además de la suspensión de las muestras de sangre y el laboratorio de rayos X. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Con motivo de brindar nuevas oportunidades a los venezolanos, la Lotería del Táchira realizará este 30 de mayo el sorteo extraordinario Quino de Plata edición 2016. El presidente de la lotería, Luis Aníbal Velázquez, resaltó que con el Quino son millones de familias felices. Cuando una familia juega el Quino Táchira, tiene dos felicidades, por eso es el juego de la felicidad. La primera felicidad, que se refiere a tener la esperanza, la fe y la posibilidad de llevarse un premio extraordinario, un premio millonario. Y la segunda felicidad, que ya es una felicidad adquirida al momento de comprar el ticket del Quino Táchira, que es que ese dinero que invierte esa persona en la compra del Quino es invertida a nivel social inmediatamente en el 100% de su utilidad en beneficencia pública y asistencia social.
Velázquez reiteró que después de 25 años para la Lotería del Táchira, lo más importante son sus jugadores que siguen confiando en el Kino Táchira. Hayan muerto al exdirector de 2 empresas petroleras argentinas y testigo clave del entorno empresarial de los Kirchner. En breve el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, aseguró que la situación política y económica de Venezuela es cada día más difícil. Mogherini aseguró que Venezuela se enfrenta a distintos retos, por lo que necesita instituciones que funcionen al servicio de los ciudadanos. Indicó que el choque entre la Asamblea Nacional y el gobierno bloquea cualquier intento de solucionar la crisis. La diplomática instó a los líderes políticos venezolanos a superar la crisis con un diálogo pacífico y constructivo. El exdirector de 2 empresas petroleras argentinas y testigo clave del entorno empresarial de los Kirchner, Horacio Quiroga, fue hallado muerto en su casa en el centro de Buenos Aires. Las autoridades informaron que pudo haber sufrido una descompensación y se desvaneció, aunque no descartaron otra hipótesis. Quiroga denunció en el año 2013 que Néstor Kirchner había entregado millones en efectivo al hoy empresario detenido Lázaro Báez para que pudiese empezar una explotación petrolera en la región del sur de la cordillera de los Andes. La Organización de Estados Americanos consultará la legalidad del impeachment de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el proceso genera dudas e incertidumbres jurídicas. El presidente del organismo, Luis Almagro, señaló que no se ha recibido una respuesta jurídica contundente sobre la legalidad de las causas para destituir a Rousseff. La canciller colombiana María Ángela Holguín informó hoy que el cierre de la frontera dispuesta por Panamá es un fortalecimiento de las medidas de control del tráfico migratorio irregular, calificándolas como positivas. Destacó que los colombianos que posean la documentación en regla podrán transitar por la frontera sin inconvenientes. El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, anunció hoy que emprenderá acciones legales contundentes contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por haber publicado su base de datos completa. Indicaron que la información fue obtenida de forma ilícita, asegurando que ataca de forma irresponsable a empresas prestigiosas, causando daños a clientes y a personas extrañas a Mossack Fonseca. Como medida para controlar una de las peores etapas de contaminación en la historia mexicana, el gobierno de ese país anunció que emitirá una norma para fortalecer el control vehicular en la capital azteca. A partir del 1 de julio entrará en vigor esta nueva ley que pretende evitar la circulación de los 1.7 millones de autos que obtuvieron de modo irregular un permiso que determina que emiten pocos contaminantes. El equipo Cocodrilos de Caracas consiguió su segunda victoria de la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto al derrotar a Bucaneros de La Guaira con marcador de 95-89. Los saurios hicieron valer la localía en los 2 primeros juegos de la instancia final y ahora se trasladarán al Domo José María Vargas el próximo sábado para disputar el tercero de la serie. El destacado pitcher venezolano Johan Santana anunció que tiene interés de lanzar la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Navegantes del Magallanes. Su agente aseguró que el zurdo merideño se encuentra entrenando en Nueva York con el objetivo de regresar a las grandes ligas a mitad de campaña. Enfatizó que de no concretarse su regreso a la Gran Carpa, habría gran probabilidad de verlo lanzar con los turcos en la temporada 2016-2017. Ahora veamos qué nos trae lo actual. No se aparten porque en la próxima parte les contaremos que Charlize Theron se unirá una vez más al director Jason Reitman para una nueva película. Ya venimos. Estás viendo el noticiero.
Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas. @loactual, Instagram @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Comenzamos con Charlize Theron, quien se unirá una vez más al director Jason Reitman para desarrollar una nueva película que llevará por título Tully. Este dúo trabajó en conjunto en la cinta de comedia negra Adultos Jóvenes, en la que Theron hacía el rol de una mujer joven que parecía no adecuarse a las complicaciones de la vida adulta. Tully tendrá un tono menos oscuro, pues seguirá la vida de Marlo, madre de 3 niños que gracias a su hermano recibe a una peculiar niñera que la ayudará con la crianza de sus pequeños y con la que creará un vínculo único. Entre otras notas, Chloe Grace Moretz confirmó oficialmente que regresó con Brooklyn Beckham, con quien rompió el año pasado. Este fin de semana, Moretz aprovechó su cuenta de Instagram para seguir los pasos del hijo de David Beckham, quien la semana pasada compartió un par de fotografías junto a Chloe. Y por obvias razones, internet enloqueció. La joven publicó una adorable fotografía de ambos a bordo de un auto y aunque no acompañó la imagen con ningún tipo de descripción, el beso que Brooklyn le da en la cabeza lo dice todo. Seguimos con Amy Schumer, quien reveló a través de sus redes sociales la portada de su esperado libro La chica con el tatuaje de la espalda. A juzgar por el diseño, las páginas estarán repletas del humor característico de esta graciosa actriz, quien en septiembre de 2015 reveló que estaba comenzando a trabajar en esta obra que recopila una serie de ensayos sobre su vida, su familia, su infancia y sus opiniones políticas. En marzo, la comediante confirmó que el libro estaría disponible a partir del 16 de agosto de la mano de la reconocida editorial Garedy Books. Pasamos al ámbito musical. Mi compañera Silvana Continanza estuvo acompañada del cantante Pedro Guzmán, quien vino enamorado con su nueva propuesta. Vamos a verlo. Con una mezcla de ritmos sinfónicos y una nueva propuesta musical, está dispuesto a conquistar el corazón de todos los venezolanos el cantante Pedro Guzmán, que viene ahora con su nuevo sencillo promocional Enamorado, como solista. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Lo Actual. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz de estar lanzando este primer sencillo promocional a todas esas mujeres bellísimas venezolanas. Este tema se trata del rescate de la balada romántica, la conquista, el amor hacia la mujer, y Pedro Guzmán quiere que todos los hombres empiecen a ser esos hombres que eran en los años 40, 50, 80, que eran muy conquistadores. Entonces, ¡wow! Pero qué romántico. Sí es, pero además que yo soy un romántico empedernido y un enamorado, bueno, gigantesco, y de eso se trata Enamorado. ¿Cómo haces ahora para fusionar tu esencia con la balada? ¿Crees que te ha ayudado para incursionar en este mundo de la balada? Sí, bueno, fíjate que viniendo de preparación lírica, nunca me he despegado del todo del lírico. Siempre en mi repertorio, en los shows, siempre tengo que meter el lírico, ¿no? Pero Trenor me hizo acercarme más musicalmente a lo que es Enamorado hoy en día, ¿no? Esa fusión que estamos haciendo ahorita nuevo. Luego, ¿continuarás entonces con este género musical? Así es, continuaré con los dos géneros, pues, tanto con el lírico como con el popular. Además soy barítono, tengo mis registros de barítono. Y bueno, estamos siempre fusionando las dos mezclas en lo que es el show como tal. Después de esto, de este tema, que vamos a poder disfrutar videoclips, algún nuevo tema por ahí. Sí, estamos metidos en estudio, trabajando, fusionando temas, estoy escribiendo temas. Estamos también en la preproducción del videoclip de Enamorado y, por supuesto, el lanzamiento del próximo tema y el showcase, por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro. Antes de despedirnos, quisiera que por favor nos dieras tus puntos de contacto para que todo el público esté siguiéndote. Claro, también. Enamorado, por eso yo te quiero a mi lado. Mi amor por ti es demasiado. Estoy completamente enamorado de ti, mi amor. Sí, mis redes son Twitter, @PedroGuzMúsica, Instagram Pedro Guzmán Música y Facebook Pedro Guzmán Música. Así que, señores, a enamorar a todas esas mujeres venezolanas que bastante falta que hacen. Pedro Guzmán, déjate enamorar. Muchísimas gracias, Pedro, y en muy buena compañía, señores, me despido. Mi nombre es Silvana Continanza, el pase es al estudio. Quisiera confesar que estando a tu lado estoy viviendo emociones que había olvidado por desilusiones que tanto viví. Y oyendo tus historias entiendo por qué ahora. Con este gran talento musical me despido. Sigan disfrutando de toda la programación que tiene Televen, tu canal. Feliz noche, Venezuela.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero. Gracias por su atención. Tengan todos ustedes buenas noches.